Muchísimas gracias por conectarse con nosotros en la tarde de hoy. Esta conferencia, taller, es cortesía de la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y hoy, todos los que estamos en el día de hoy, estamos procurando conocer sobre cómo redactamos nuestra declaración personal. Ahora bien, antes de comenzar con el tema, vamos a dar algunos detalles que hay que repasar importantes sobre la solicitud de admisión. ¿Cuáles son los principales requisitos para solicitar admisión? Tener un grado de bachillerato de alguna institución de enseñanza debidamente reconocida. No hay un requisito de bachillerato, no es que tienes que tener un bachillerato en justicia criminal, no tienes que tener un bachillerato en pre-law, no, ni en ciencias sociales, es cualquier background. Para darles de ejemplo, yo he tenido compas que vienen de química, de biología. Yo particularmente vengo de un background de comunicaciones. Así es que mientras más diversos los backgrounds, mejor para la profesión. Otro requisito importante, tomar el LSAT. Ustedes lo compran a través de lsac.org. Ustedes pueden solicitar un fee waiver. Este fee waiver les cubre, si se los aprueban, distintas alternativas entre costearles el examen o costearles el CAS o el Credential Assembly Service. Claro está, caveat. Estos fee waiver tienen que solicitarlo por lo menos 6 semanas antes de la fecha deadline en la que vayan a solicitar el examen del LSAT. El examen del LSAT viene en versiones español e inglés. Usualmente la versión en español se da en febrero. Importante, en caso de repetición, siempre se va a contar la puntuación más alta del LSAT. Para quienes me preguntan si se cuenta el promedio de maestría en la solicitud de admisión para derecho, no. Se cuenta solo del grado de bachillerato por la cuestión de tener una igualdad de condiciones. Nuestro proceso de solicitud abrió el 1 de octubre de 2022 y cierra el próximo 31 de marzo. Y ustedes acceden a la solicitud a través de lsac.org. Nosotros no recibimos directamente ningún documento. Todo es a través de la plataforma del Credential Assembly Service. Los documentos requeridos, ustedes tienen que enviar al CAS o Credential Assembly Service una transcripción de crédito. Ustedes completan el Transcript Request Form y a través de ese Transcript Request Form es que la universidad o la entidad encargada de someter las transcripciones de su universidad de procedencia lo envía directamente al CAS. Nosotros no recibimos nada. Ustedes no es que lo suben a la plataforma, es que se envía por correo tradicional al CAS. Si tienen dudas sobre este particular, pueden escribirle a Claritere o pueden escribirme a mí para aclarar o escribirle directamente a LSAT si tienen algún problema. Por la razón que estamos aquí, tienen que someter una declaración personal, un trabajo escrito de sus estudios universitarios o ensayo, preferiblemente que no exceda de las 12 a 15 páginas, que no sea una tesis, que no, preferiblemente ensayo o monografía, no tesis ni tesinas, y obviamente trabajos que hayan redactado ustedes de forma individual, no trabajos grupales. También, otro requisito importante, el giro de $30 que someten a nombre de la Universidad de Puerto Rico y el resumen. El giro de $30, nuestra compañera Edna Yanira Pomales, que también responde a través del correo electrónico de admisiones.derecho@upr.edu. Si ustedes tienen alguna duda respecto al giro, muy gustosamente Yanira les va a poder aclarar, ya que ella es nuestra recaudadora. Para solicitar a la Escuela de Derecho, tienen que visitar la página del portal de la Escuela de Preferencia, en este caso, Derecho UPR, para revisar que los requisitos no hayan cambiado al momento de ustedes solicitar, pero ya les aclaré que va a ser bachillerato y LSAT. Se suscriben al Credential Assembly Service, CAS, que eso es lo que hemos estado mencionando en estos primeros minutos, a través de lsac.org. La suscripción al CAS es un requisito indispensable de admisión. ¿Por qué?
porque si no, nosotros no recibimos su información. Y para nosotros recibir su información, tienen que suscribirse al CAS. Y obviamente, la solicitud al ELSA. Las preguntas frecuentes que me han hecho, ¿yo puedo solicitar desde ahora aunque tome el examen en febrero? Sí, puedes someter todos tus documentos y hacer tu solicitud, aunque estés pending del examen de febrero o de los que lo vayan a tomar en abril, la versión en inglés. Así es que no lo dejen para lo último, pueden ir adelantando eso también. Y acceden a su solicitud de admisión por medio del CAS. Para más información pueden entrar, a elsac.org/apply/CAS.asp. Entonces, lo que les menciono y hago énfasis de nuevo, ustedes gestionan el envío directo con el Transcript Request Form al LSAC de la copia oficial de sus expedientes académicos. Expediente académico igual a lo que implica una transcripción de créditos de la universidad donde usted haya estudiado. Hay personas que han preguntado si estuve de intercambio y fue 2 meses, 6 meses, ¿tengo que someter la transcripción de crédito? No. Ahora, si estuviste 1 año fuera en otra institución, sí tienes que someternos la transcripción de crédito de esa universidad de procedencia. Y recuerden, solo se considera el promedio obtenido durante su bachillerato. Ustedes someten la solicitud de admisión a través del CAS y realizan el pago de la solicitud mediante giro postal por la cantidad de $30 a nombre de la Universidad de Puerto Rico. Quizás esto les suene repetitivo, pero esto es procurando seguir enfatizando lo que son los detalles puntuales del proceso de admisión. Y ahora vamos al mambo. ¿Cómo redactamos esa declaración personal? Los requisitos de forma. La composición o ensayo no puede ser de más de 2 páginas en papel tamaño carta. Tiene que estar escrita en letra tamaño 12, espacio sencillo, y puede ser tanto en idioma español como inglés. Esta presentación va a estar enfocada en que van a redactar su declaración personal en idioma español, ¿ok? Solamente hago ese caveat, pues, porque mi mejor dominio en reglas de gramática y en otros detalles en español. Pero hay ciertos detalles de esta presentación que van a aplicar tanto en inglés como en español. Que no falte la buena gramática y ortografía. ¿A qué me refiero con esto? Asegúrense de acentuar correctamente las palabras, seguir las reglas de acentuación, las reglas de mayúsculas, de minúsculas, las formas verbales. Todos esos detalles son bien importantes. Y aquí les repaso, ustedes dirán, esto no es una clase de gramática, porque tú me estás hablando de acentuación, nociones básicas, porque son algunos de los errores que hemos observado en algunos ensayos. Así es que los acentos sirven para 3 cosas. Para que ustedes diferencien dentro de una misma palabra las sílabas tónicas o de las átonas, tónica implicando que es la que más fuerza de pronunciación tiene en la palabra, y las átonas que se quedan, como quien dice, normal. Además de que tienen el fin de atraer la atención del oyente hacia palabras que se quieran resaltar o diferenciar significados distintos. Por ejemplo, cántara, que es un sustantivo, cantará, que es un imperfecto subjuntivo del verbo cantar, y cantará, futuro imperfecto del indicativo del verbo cantar. Esas diferenciaciones son importantes cuando hablamos, pero también en lo escrito, porque pueden cambiar el sentido de lo que estamos queriendo informar. Y otro ejemplo, cuando hablamos de verbo dar, versus del artículo, o de la preposición. Esas son diferenciaciones importantes que tienen que tomar en consideración cuando estén redactando. Importante. Y obviamente, si alguno quiere animarse de poeta en su ensayo o declaración personal, la acentuación es importante cuando quieren marcar determinados ritmos. También lo que les explicaba ahorita. Las sílabas se clasifican por el acento en tónicas o fuertes, átonas débiles. Y aquellas que se pronuncian con mayor intensidad es porque recaen en ellas el acento principal. Ejemplo, canción.
Átonas y débiles, las que no se acentúan porque están pronunciadas con una menor intensidad. Menor, por ejemplo. Importante, recuerden lo que son las acentuaciones en las agudas. La regla básica de acentuación, y es gráfico, es cuando finalizan en N, S o vocal. Y es la última sílaba donde tienen su fuerza tónica o de acentuación. Ejemplo, sofá, baúl, reloj. En las llanas, la fuerza de pronunciación está en la penúltima sílaba. Por ejemplo, árbol, ramo, bosque, mármol. En este caso, las palabras llanas se acentúan de forma gráfica cuando terminan en consonante. En cuanto a las esdrújulas, estas tienen su fuerza de pronunciación en la antepenúltima y estas usualmente son las más fáciles de acentuar porque cuando ya identificas que es una esdrújula, va a llevar acento. Ahora bien, cuando hablamos de puntos de vista, usualmente la mayoría de las personas en su declaración personal utiliza el punto de vista de primera persona, el yo o nosotros. Esto es importante también para los momentos en que vayan a conjugar verbos dentro de las oraciones. Si es que ustedes tienen que determinar qué punto de vista van a utilizar. Si es una primera persona, si va a ser una segunda persona, tú, usted, ustedes. Eso de igual forma importante en cuanto a los tiempos verbales. Y la tercera persona, él, ella, ellos, ellas, etcétera. Ustedes definen. ¿Por qué les menciono esto? Porque a lo mejor se quieren poner creativos y hablar en tercera persona como si ustedes estuvieran narrando la vida de ustedes, pero con otro punto de vista, no hablar desde el primera persona. Importante cuando vayan a redactar este ensayo o declaración personal, el uso correcto e idiomático del lenguaje. Debe estar escrito todo correctamente. Las oraciones deben tener artículos, sujeto, predicado y algunos adverbios si es necesario. Recuerden que el orden correcto es sujeto más predicado, artículo, sustantivo, verbo y atributo. Y recomendación, las oraciones no deben ser demasiado largas. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben las reglas correctas de puntuación en términos de coma y es necesaria una coma, va a perder el sentido de la oración. Y en muchas ocasiones las oraciones cortas tienden a ser mucho más efectivas cuando tú quieres transmitir un mensaje. Requisitos de contenido. ¿Qué tiene que tener esa declaración personal? Ustedes relatan experiencias de vida, talentos personales o excepcionales o que hayan desarrollado o cualquier otro dato de su trasfondo que nos pueda ser útil para conocer cómo ustedes aportarían a la diversidad del cuerpo estudiantil. Y ahí explicas cómo tú puedes aportar una perspectiva única y diversa como estudiante de nuestra escuela de Derecho. ¿Cómo escribes un ensayo? Una forma útil que debes de tomar en consideración antes de someter esa propuesta, ahí dice de investigación, es quizás haciendo una tormenta de ideas. Haz un checkmark de tu vida, una lista. Por ejemplo, yo fui un Boy Scout o una Girl Scout, o yo fui líder de mi consejo de estudiantes desde high school, o yo participé en la orquesta de mi pueblo, o he trabajado o he tomado cursos y talleres, o he sido voluntario o voluntaria, o he participado en organizaciones sin fines de lucro, o si hay algún trasfondo personal, soy la hermana mayor de entre 4 hermanos, cosas así por el estilo. Lo crean o una tormenta de ideas o en una lista y lo organizan de una forma lógica y ordénalas de acuerdo a su importancia. Bosqueja qué es lo que quieres decir. Evalúa, discute, analiza, explica, describe, argumenta en favor de ti y demuestra el planteamiento de por qué tú serías un candidato ideal para la Escuela de Derecho. Y redacta ese primer borrador y revísalo. No siempre el primer borrador es el ideal, porque siempre va a haber un ups, algo que se nos pasa o a lo mejor lo redacto y me doy cuenta, fíjate, aquí debí conectarlo y debí añadir esta otra experiencia de vida.
Experiencias de vida relevantes, por si acaso les crea duda qué puede ser eso. Experiencias académicas y laborales, si te fuiste de intercambio, si hiciste algún internado en algún tribunal, si participaste de experiencias académicas dentro de la misma universidad. Experiencias académicas puede ir desde coro, asociaciones, si fuiste periodista, si participaste, si tu background es en periodismo y fuiste parte del NSJ, ese tipo de información. También puedes incluir si has superado desventajas socioeconómicas o si estás pasando alguna desventaja socioeconómica y entiendes que el tener una carrera o una profesión en el área del derecho te va a ayudar a desempeñarte y desarrollarte y alcanzar otras metas. Si has tenido retos o dificultades financieras, si has tenido retos o dificultades académicas, si tienes alguna limitación física. Otras experiencias de vida relevantes, si has realizado trabajo comunitario o experiencias de servicio a la comunidad, si eres la primera persona en tu familia inmediata en que realiza estudios universitarios como estos, que son estudios universitarios profesionales, si tuviste una crianza en un ambiente rural o urbano inusual, si has vivido en el extranjero, cómo has demostrado dotes de liderazgo, o si has cursado estudios graduados o tienes circunstancias familiares extraordinarias. Aquí los que tienen maestría pues pueden contar sobre su experiencia en solicitar a una maestría en la institución X y cómo esa experiencia le aporta como estudiante de Derecho. ¿De qué se va a componer este ensayo o declaración personal? Recuerden, tiene que tener las tres partes: introducción, cuerpo de desarrollo y conclusión. En la introducción, ustedes nos van a cautivar, nos tienen que atrapar, tienen que hechizarnos como lector. Pueden hacerlo a partir de una opinión, una pregunta, una hipótesis, quizá de cómo Carlos Rivera podría ser el gran abogado o el gran futuro jurista. Sean creativos, no se queden en los lugares comunes. Claro, si no sienten la vena creativa la tienda ese día, preséntense. Hola, soy fulano de tal, soy del pueblo tal y me gustaría ser parte del cuerpo estudiantil de la Escuela de Derecho. A veces simple es mejor. Desarrollo. Aquí ustedes van a argumentar respecto a su idea principal. La idea principal: yo soy excelente candidato a la Escuela de Derecho. Por ejemplo, estas que tienen que escribir esto. Pero ahí ustedes van a abundar y van a seguir aportando y dando ejemplos de las experiencias que sustentan la idea principal de este ensayo, que es demostrar que ustedes son candidatos ideales para la Escuela de Derecho. Sean concisos. ¿Por qué? Porque recuerden, son 2 páginas, espacio sencillo. Hagan uso preciso de las expresiones y las oraciones. Escriban con claridad. Tiene que ser leído por cualquier persona. Lo tengo que entender yo, lo tiene que entender Clary, lo tiene que entender Yanira y particularmente los miembros de nuestro comité de admisiones. Importante que sea coherente. Esto consiste en que las frases, las oraciones y los párrafos estén relacionados entre sí, que tiene que incluir los temas relacionados a un mismo párrafo o párrafos continuos, que varíen los tipos de oraciones y su extensión y utilice transiciones efectivas. No abusen de los cuales y las cuales, que tienden a abusar mucho de esa expresión. Sean consistentes, no se contradigan. Que el texto sea natural, espontáneo, claro, preciso y sustenten. ¿Con qué? Con ejemplos de sus experiencias. También pueden apelar a la emoción. Eso es algo que pueden utilizar dentro de su ensayo. Y la conclusión: aquí ustedes redondean lo que han planteado y elaborado a lo largo del texto. ¿Ok? Esto aquí es su argumentación final. Véanlo de esa manera. Otras recomendaciones: utilicen transiciones. Sin embargo, dado que a causa de, al contrario, por otra parte, igualmente, con respecto a, entre otras, eviten el uso excesivo de la cual, los cuales, del y del ya que. Y recuerden, no siempre la primera versión es la ideal. Muy posiblemente su segundo borrador va a ser el que es. Siempre citen de dónde obtienen el contenido. Importante hasta para sus estudios
ahora en bachillerato, maestría o en derecho. Importante, siempre citen. Recuerden que el plagio es una violación grave. Aquí les doy más ejemplos sobre las frases de transición. Por ejemplo, en un argumento apropiado y bien organizado, las ideas que se trabajan tienen que ser coherentes y bien pensadas. Pues, ¿qué van a hacer? Si van a agregar alguna idea adicional, pues ponen aparte de, además, asimismo, de todas formas, también, de todos modos, sobre todo, comparación con relación a, de la misma forma, del mismo modo, así como, tal como, contraste, a diferencia de, a pesar de, en cambio. Todo esto son frases de transición que les van a ayudar mientras que estén redactando y comparando sus propias experiencias dentro de su declaración personal. Otras frases de transición, ejemplo. Por ejemplo, en resumen, por lo general, por supuesto, por último. Frases de transición de resultado. En consecuencia, resulta que, por lo visto, y de tiempo. Al mismo tiempo, al principio, finalmente, luego. Eso sí, si van a usar la frase de finalmente, procuren que sea al final. Porque muchas veces ponen finalmente y están todavía en el tercer párrafo de su escrito. Consejos que doy para revisar un escrito. Que cada párrafo tiene su oración principal, que hay un desarrollo y que demuestra las ideas importantes, que hay una conclusión, que no hay oraciones incompletas o confusas, que conoces el significado de las palabras que has usado y que no hay errores y horrores graves de ortografía. Apóyate en los diccionarios. Está el diccionario de la Real Academia, que es rae.es, o pueden utilizar wordreference.com. Wordreference también, además de darte las definiciones de las palabras, te ofrece antónimos y sinónimos que te pueden ayudar a la hora de que necesitas quizás variar una frase, una palabra. Importante, escribe utilizando palabras que conoces. Por más que una palabra suene bonita o suene fancy, trata de utilizar lenguaje que conoces. Es más efectivo a la hora de transmitir el mensaje. Relee en voz alta lo que escribes. Muchas veces nos damos cuenta de los errores quizás en la frase o que faltó una idea cuando leemos en voz alta. Y busca alguna persona que pueda revisar la ortografía y el contenido. Hay alguien siempre de confianza, o ese compa, o esa compa, o ese compa, que sabe y es un duro en español, o es una maestra de gramática innata. Pásale tu escrito para que ella te diga y te dé feedback sobre si lo redactaste bien o si hay errores ortográficos. Y eso es también importante porque ahí vas desarrollando teamwork. Y aquí les doy como ejemplo, no es para que lo lean ahí, además de que yo estaba dramática y yo pensaba que yo era la persona más vieja que había solicitado derecho, este es un ejemplo de lo que fue mi declaración personal. Si se fijan, no excede ni siquiera de la página y media, está espacio sencillo, está en letra Arial, tamaño 12. Yo comencé hablando de, pues que yo estaba tratando de buscar un lugar en la escuela de Derecho, pero que yo sabía que había más personas que habían estado preparándose. En aquel momento tomábamos el Exadep también. Les hablo de mi background, de pues que yo trabajé como periodista, organizando eventos, bloguera, copywriter, 20 cosas. Luego comienzo a hablar sobre mi experiencia de estudio durante mi bachillerato en Sagrado Corazón, de lo bien que me iba y cómo lo retante que fue proseguir la maestría. Luego hablo de cosas un poquito más personales, un periodo de desempleo que tuve, lo difícil que se me hacía pues por manejar situaciones emocionales y cómo fui persistente y concluí mi tesis creativa, etcétera. Y luego cierro haciendo énfasis en mis expectativas para mi vida, lo que yo deseaba, cómo yo quería y quiero, porque eso está vivo, está latente, pero estoy en otras facetas ahora, que quiero trabajar con entidades culturales a largo plazo y quiero aportar al marco legal de mi país. Así es que, más o menos, esto fue mi mindset
a la hora de redactar, de nuevo, fui una dramática pensando que era la persona más vieja que había solicitado derecho, solamente tenía 31. Así es que para que tengan una idea, yo no fui necesariamente la persona más creativa, pero sí procuré presentarme, usar palabras que conocía, usar frases de transición, y dar ejemplos de experiencias que había tenido a lo largo de mis años de estudio desde bachillerato hasta pararán, como dicen por ahí. Para lograr una buena redacción, lean, lean y lean. Esto es necesario no solamente para este ensayo de declaración personal, esto es necesario para el resto de su vida. Un abogado o abogada o abogada tiene que saber redactar. Y es importante que lean, 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 crean el hábito. Y yo sé, en derecho se lee mucho, pero lean por placer. Eso es más que nada una de las cosas más importantes. Enlaces útiles para escribir mejor. Pueden buscar el glosario de dudas y dificultades de la lengua española en Puerto Rico del profesor y escritor Luis López Nieves. Pueden poner Ciudad Ceba, glosario de dudas y dificultades, y ahí les va a llevar al enlace. Lo tienen aquí disponible. Pueden tomarle una foto. También pueden utilizar la nueva gramática de la lengua española de la Real Academia Española. Es un documento en PDF y también lo consiguen en Ciudad Ceba. Pueden tomarle foto a ese enlace para que lo escriban el URL en la barra de búsqueda. Aquí están algunos de los libros que utilicé para preparar esta presentación. Leer para escribir, antología de lecturas para practicar los procesos de redacción. Periodismo sin gazapos, manual de estilo de las profesoras García y Maisonet, un libro del 2005. La gran enciclopedia del proyecto de Salón Hogar respecto al ensayo y el arte de contar ideas, y la gran enciclopedia del proyecto de Salón Hogar, acento. Les refiero también a estos recursos, a veces uno tiene dudas sobre gramática y esto es un gran recurso y ustedes dirán, pero ya yo no estoy en la escuela. No importa, las dudas siempre van a ser las mismas. ¿Cómo acentúo? ¿Qué es un adverbio? ¿Qué es un predicado? ¿Cómo lo hago mejor? Así es que tomen esto en consideración. En internet hice una consulta sobre la redacción en tercera persona y una guía para la escritura del ensayo también. Estos documentos en particular ya no están disponibles. Estos fueron recursos consultados en el 2010, pero como quiera, les quiero dar de dónde obtuve la fuente. Aquí está la información sobre nuestra oficial de admisiones y reclutamiento, que es la señora Claritere Alonso. Le pueden escribir a claritere.alonso@upr.edu o llamarla al 787-999-9552. A mí me pueden contactar a mildred.melendez2@upr.edu o llamarme al 787-999-9551. Y pueden contactar también a Edna Pomales en admisiones.derecho@upr.edu en 999-9611. Y pueden visitar nuestra página de internet derecho.uprrp.edu. Ahí van a la sección de futuros estudiantes, seleccionan Juris Doctor y van a encontrar toda la información sobre el proceso de admisión, una charla sobre admisiones y el proceso para llenar la solicitud. Y evalúame. Quiero saber qué pensaste de esta charla, quiero saber si te fue de utilidad, qué otros temas te gustaría ver en el futuro. Y de igual forma, esto me sirve para mejorar los servicios de la Oficina de Admisiones y apoyar al estudiante.